Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Mamá Académica. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Aida Chacón y hoy vamos a hablar acerca de algunas estrategias que me han funcionado más o menos para seguir aprendiendo inglés por mi cuenta. Como muchos saben, y para quienes no lo sepan, estoy estudiando inglés de manera formal desde hace unos meses. De hecho, ya cumplí un año. Justamente hace poco me di cuenta de que cumplí un año estudiando inglés y me gustaría compartirles algunas de las estrategias que me han servido y que me han ayudado a ir mejorando poco a poco. Bueno, estas estrategias obviamente no son infalibles y no van a funcionar igual para todos, pero son las estrategias que yo tengo desde mi experiencia, así que con mucho gusto se las comparto. Bueno, lo primero que me ha funcionado muy a pesar de lo que hubiera imaginado es utilizar canales de YouTube. Yo les voy a dejar algunas recomendaciones de los canales que sigo, no de todos, pero dos que sí son muy buenos y que tienen además muchas herramientas adicionales a solamente el canal de YouTube. Además me gusta que estos canales son muy organizados, que tienen temas muy bien centrados, atomizados, que los tienen además por niveles. Seguramente no son los únicos canales que tienen esas cualidades, pero son los que yo encontré y que me han gustado mucho más. Sobre todo porque son hispanohablantes explicando temas que a veces justo pueden ser mejor comprendidos cuando se comparan. Esta estrategia de comparar la gramática del idioma nuevo con el idioma que tenemos nosotros, que es nuestra lengua materna, no siempre es recomendable, pero para muchos nos funciona, sobre todo si conocemos muy bien el lenguaje y bueno, por mi formación a mí me funciona. ¿Qué canales evitar? Yo recomiendo evitar todo tipo de canales, porque los hay, que te prometen hablar inglés fluido en 30 días desde la comodidad de tu hogar. Para empezar, porque los tiempos de aprendizaje son muy diferentes en cada persona, los tiempos de dedicación también van a influir sobre estos tiempos de aprendizaje y porque si no lo logras vas a estar muy frustrada, muy frustrado y es mejor evitar esos canales que nos prometen magia. Luego, la segunda estrategia para mí sería buscar cápsulas de gramática que sean muy específicas. Es decir, quiero aprender algo. Si estás estudiando, como en mi caso, que tomo clases y que son clases muy ordenadas, entonces lo que hago cuando no me queda tan claro el tema, aunque ya lo pregunté en clase, es que busco ejercicios adicionales o cápsulas de gramática que me permitan entender y repasar la gramática justamente las veces que sean necesarias. Estos canales que les digo, justo por eso me gustaron muchísimo más, porque están muy bien explicados y, insisto, son temas cortitos, con videos obviamente muy centrados específicamente en ese tema. No sé, por ejemplo, estoy hablando de el uso de algunos verbos, estoy hablando de a lo mejor algunos tipos de verbos, por ejemplo los verbos modales, ¿no? O los tiempos verbales, o cuando se utilizan auxiliares, etc. Entonces, ese tipo de cápsulas pueden servirnos muchísimo. Tercer tip, usa diccionarios. El uso de diccionarios está en la actualidad muy abandonado por el común de la gente. ¿A qué me refiero? Que bueno, quienes estudiamos en los 90s, la primaria, nos acordamos seguramente de que llevábamos un diccionario en la mochila. Llevábamos cargando el diccionario en la mochila y muchas veces nos ponían a buscar palabras en el diccionario y era muy frustrante también cuando llevábamos el clasiquísimo libro, el diccionario Academia, que no tenía ni la mitad de los términos que siempre nos pedían en la escuela, pero que era el más común. Bueno, el uso de diccionarios obviamente también en el aprendizaje de un nuevo idioma puede ayudarnos mucho para la pronunciación, para los significados y para la escritura. Yo recomiendo que se utilicen. En la actualidad, obviamente esto también ya está mucho más sencillo porque podemos descargar algún diccionario, una aplicación en el teléfono y podemos escuchar las pronunciaciones dependiendo de la región donde se hable el idioma, así que eso también nos va a funcionar muchísimo. En mi caso, yo estudio en el Politécnico y se supone, y digo se supone porque obviamente tampoco es tan estricto, el método con el que nos enseñan inglés es el método de Cambridge. Entonces, la pronunciación es británica, pero no siempre todos los profesores dominan pronunciaciones británicas, o también pasa, ¿no?, que muchos profesores dicen, bueno, les enseño la pronunciación británica y les enseño la pronunciación, por ejemplo, estadounidense.
y vamos comparando, así que es muy común que podamos comparar con otros vocablos que sí cambian o pronunciaciones que cambian entre el inglés británico y el inglés estadounidense. Hay un diccionario específicamente que me parece que es muy bueno, aunque hay sus detractores también y hay profesores que dicen que no es tan bueno, pero bueno, ese se los recomiendo yo y se los dejo ahí, que es el Word Reference. Este diccionario tiene pronunciaciones de muchos lugares de habla inglesa, donde nos va a decir cuáles son las particularidades, ya sea de pronunciación o incluso de otro vocablo que se utiliza para expresar lo mismo. Cuarta estrategia, ahora sí, haz ejercicios por tu cuenta. Parte también de esto es bien importante porque podemos aprender a lo mejor en las clases, pero también depende del tipo de clases que tenemos. Si tenemos clases una vez a la semana, sí es fundamental que tengamos repaso todos los días, pero entiendo que a veces es complicado repasar todos los días. Mi recomendación es que se tomen clases diario, pero no siempre se puede, insisto. Cuando no se puede, sí recomiendo hacer los ejercicios todos los días, porque ya no solo nos quedamos con lo de la clase. De hecho, siempre trato de hacer algo más. Tengo, por ejemplo, muchos canales de estos que les mencionaba hace un rato tienen materiales o ejercicios descargables. En algunos casos incluso me he topado con ejercicios autocalificables, que está muy padre. Pero también hay páginas de internet donde justamente nos ponen ejercicios autocalificables que nos dan la respuesta o nos dan retroalimentación en ese momento. Son muy padres porque nos enseñan, por ejemplo, conectores, formas de escribir, tiempos verbales. Eso está muy bien y que nos den la retroalimentación en ese momento. O sea, tú pones tu respuesta y sale la retroalimentación. Yo creo que todo el mundo conoce eso. Bueno, pero para mí es una maravilla, por eso lo pongo aquí como una estrategia importante. Además, también para quienes no se acomoden haciendo trabajos en la computadora de este tipo o en el teléfono, porque a veces no hay datos, no hay conexión, no hay buena señal, lo que sea, pues también hay libros. Hay libros que se consiguen, de hecho todos los libros, y eso lo voy a decir, espero que nadie se entere, pero sería una pena que todo el mundo se enterara que todos los libros del método que utilizan en el Politécnico pues tienen su versión en internet libre, una versión liberada, por supuesto, no por los editores, pero es una versión liberada, y así hay muchos libros también de gramática. Entonces yo he encontrado varios que son incluso como las Biblias que llevan los profesores y de las que sacan copias para hacer ejercicios en clase, así que también les pongo algunas recomendaciones de libros. Sobre todo a nivel básico, cuando estamos aprendiendo todo esto, estas estructuras gramaticales que son nuevas, que llevan auxiliares, etcétera, nos pueden servir muchísimo esos libros que les voy a recomendar. Bueno, otra de las recomendaciones que también a mí me parece fundamental, que ya sería nuestra quinta recomendación, sería escuchar o practicar pues el listening. Hay páginas, por ejemplo la del British Council, que tiene toda una serie de ejercicios, no solamente de listening, pero los de listening son muy buenos. Además, los tiene clasificados por el nivel de dominio que tengas y eso nos va a estar sirviendo muchísimo. Escuchar es fundamental. Este es uno de mis talones de Aquiles porque yo considero que no tengo muy buena audición y eso me ha como generado muchas inseguridades al respecto, pero bueno, una forma de contrarrestar esto que considero que no tengo también desarrollado es estar escuchando ejercicios, sobre todo porque también, por ejemplo, para los exámenes que hay en el Politécnico, pues siempre trato de prepararme para no llegar así como de, pues con lo que aprendí, sí aprendí algo, sino prepararme sobre todo en la cuestión de listening. Y me han servido muchísimos los audios del British. La sexta estrategia es escuchar música en inglés. Aquí voy a hacer un paréntesis porque esta es una recomendación que seguramente todo el mundo hace. A mí tampoco me funciona tan bien y esto yo creo que cualquier profesor de idiomas puede decirnos si coincide o no con esta observación, pero no porque sepamos un idioma entendemos todas las canciones de ese idioma. Por la pronunciación, el ritmo, etcétera, el caló que se utiliza a veces en ciertas canciones, eso sería como difícil.
No me sirve tanto a mí escuchar música en inglés. Lo que sí me ha gustado es que escuchar música en inglés constantemente a mí me sirve para ir entendiéndole cada vez más. No como una práctica, sino más bien para poner atención cómo se está pronunciando, qué se está diciendo, y muchas veces me he sorprendido diciendo, ¡oh, ya le entendí! ¡Oh, con razón esta canción, no sé qué, no sé cuál! Entonces, bueno, eso es bastante entretenido, me divierte y creo que puede a alguien servirle escuchar música en inglés. Séptima recomendación, tus series favoritas o recurrentes, porque seguramente no soy la única que se pone a ver una serie 10 veces, pero la serie que más te guste, la película que más te guste, lo que estés viendo constantemente, puedes verlo en inglés. Bueno, con el audio en inglés, y le puedes poner subtítulos si no te quieres sentir así tan espantada, tan espantado, pues le puedes poner el subtítulo en español, y con eso vamos también practicando la escucha y además vamos asociando los significados. Las traducciones no siempre son las ideales, pero podemos ir también justo comparando. Aquí no dijo esto, sino dijo aquello, y eso también nos funciona. Pero sí es interesante. A mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando estoy viendo una serie en español, pero la estoy viendo atentamente, pero la serie es original en inglés, bueno, pues veo los labios, veo el movimiento de los labios y reconozco las frases que se dicen en lugar de las del español. Eso me ha servido, y también hacer al contrario, escuchar en inglés cómo se pronuncian ciertas cosas, cómo se dicen ciertas frases, porque también hay muchas expresiones idiomáticas que nos pueden facilitar, ¿no?, el aprendizaje. No es una traducción literal, y por eso es importante también estar revisando esto. La siguiente recomendación, leamos en inglés. Es complicado, a mí en lo particular me causaba muchísima inseguridad, pero creo yo que se puede ir integrando la lectura en inglés de una forma paulatina y de una forma amable. Por ejemplo, frases en Instagram, que de pronto hay frases o memes o demás, podemos utilizar eso de principio y luego podemos mudarnos hacia la lectura de algún texto que a lo mejor hayamos ya leído en español y que ahora vamos a leer en inglés. Esto también nos sirve como para ir identificando estas estructuras gramaticales que a lo mejor ya entendemos lo que nos quisieron decir, pero ahora vamos a ver cómo se escribe. También sirve, y poco a poco vamos a dejar ese libro que primero leímos en español y luego estamos leyendo su versión en inglés, y nos vamos directo con textos en inglés. A mí me ha servido también esa estrategia, ahí la llevo, y bueno, está muy empatado con uno de los objetivos. También me ha funcionado mucho pensar lo que estoy diciendo en inglés. ¿Cómo diría esto que estoy diciendo, pero en inglés? No importa si estás hablando con alguien directamente o frente a frente, pero si tú puedes pensar una versión de esa respuesta en inglés, entonces ahí estamos empezando a cambiar el switch que siempre nos dicen. Piénsalo en inglés, no lo pienses en español porque haces una traducción literal y eso es erróneo. Y sí, es erróneo, pero es lo que pasa al principio cuando estamos adquiriendo cualquier idioma nuevo. Así que lo que podemos hacer en todo caso es hacer estos juegos de cómo estaría diciendo esto, pero en una versión en inglés. ¿Cómo se dice? Si tienes la posibilidad de practicar con alguien cercano, alguien que veas todos los días, que veas muy seguido, pues eso también es un reto, porque pueden estar jugando a de pronto comunicarse en español y de pronto comunicarse en inglés. Y comunicar en inglés toda la parte que sea posible y el resto, bueno, quizá en español, pero es una forma de ir cambiando el switch en el cerebro para que podamos cambiar de idioma también e ir adquiriendo nuevas palabras, más vocabulario y sobre todo desarrollando la seguridad, porque algo que no nos dicen, pero que seguramente muchos hemos sentido, es que cuando estamos adquiriendo este aprendizaje de un nuevo idioma, muchas veces da mucha pena interactuar en inglés, hablar en inglés o en cualquier otro idioma. Es nuevo y de pronto viene la inseguridad de la pronunciación y ya no me sé las palabras y ya no sé qué estoy diciendo y me tardo mucho en pensar la idea, etc. No importa, es mejor estarlo practicando y eso nos va a ayudar a ir justo eliminando esas inseguridades que son absolutamente naturales, pero que no nos sirven para estar practicando este nuevo idioma. Al principio, cuando empecé a estudiar inglés, hay que tener
paciencia. Sí. Es necesario tener paciencia con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque es un proceso paulatino. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, compartir cómo me sentía con una de mis amigas, que ella es maestra de francés, desde hace años está estudiando francés, aprendiendo francés y enseñando francés, así que es un proceso que nunca se acaba. Y ella me decía que le pasaba lo mismo, que al principio, hace muchísimos años, ella decía que no había aprendido nada o se sentía frustrada porque sentía que no aprendía nada, pero justo al leer, justo al comunicarse, se daba cuenta de que sí sabía y bastante. Así que, bueno, esas palabras a mí me dieron mucho alivio porque ahora siento que es como parte de ese proceso natural, pero hay que tener más paciencia justo para que esas sensaciones o esa inseguridad no nos quiten la motivación y sigamos aprendiendo. Siguiente estrategia, que ya es un bonus porque creo que ya me pasé de las 10, es encontrar la motivación o tener claro qué es lo que nos hace estudiar inglés. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, donde estudio, como ya les he platicado en otras cápsulas, casi todos los chavos que están estudiando lo hacen porque quieren acreditar un requisito de idioma para su titulación. Son chavos muy jóvenes, lo que sea, pero solo lo hacen porque es el requisito de titulación. Entonces no continúan en niveles más avanzados que el estrictamente indispensable, o sea, el obligatorio y ya. Está bien, está claro su objetivo solamente es pasar el requisito para la titulación y ya, pero si nosotros nos encontramos en un proceso de aprendizaje que tiene que ver más con una aspiración personal, etcétera, que con un requisito obligatorio para la titulación, pues seguramente también vamos a encontrar estrategias y herramientas y formas de seguir adelante con el aprendizaje. En el grupo en el que estoy ahora, porque regresé al horario habitual, al que tenía desde siempre, pues somos varias las chavas que queremos aprender inglés solamente porque sí. Y eso también pues nos motiva a continuar, nos motiva a que nos echemos porras entre nosotras, por supuesto, y a que estemos claras en que esto pues vamos a hacer todos los niveles que nos den ahí, y luego lo que sigue, y luego seguir leyendo, aprendiendo, interactuando y pues obviamente obligándonos a hablar, ¿no? Eso también nos ha funcionado mucho. En el grupo pues hablamos en español y en inglés, tratamos de ir hablando en inglés muchísimo más, sobre todo porque el profesor que tenemos ya nos ha tocado en 2 niveles diferentes, pues es sudafricano, entonces no habla muy bien el español y exige que el chisme se cuente en inglés. Eso también es muy bueno. Es una también recomendación de él, que no nos dejemos llevar por la pena o por el es que no entiendo. Busca la manera. Lo dije mal, sí, yo te corrijo y no pasa nada, y ya con eso tú vas aprendiendo más. Es, la verdad, uno de los mejores profesores que he tenido en ese sentido, porque nos está constantemente diciendo, dando retroalimentación en el momento, es esta la palabra correcta, se conjuga así más bien el verbo, te queda mejor esta respuesta, pero vamos hablando con él, platicando con él de lo cotidiano, de lo trivial, pero todo en inglés. Así que es una estrategia bastante buena. Bueno, hasta aquí son las estrategias. Ahora, como les decía, en esto de encontrar la motivación constante, bueno, mi experiencia, o yo les cuento mi experiencia, yo empecé a estudiar inglés porque siempre me han gustado los idiomas, siempre he querido aprender varios idiomas y pues ya tenía comprensión de varios idiomas, pero no tenía el dominio de ninguno, más allá del español, que es mi lengua materna, así que ese, pues bueno. Así que, bueno, empecé a decir, ya que ahorita tengo un poquito más de tiempo, voy a estudiar inglés, pero lo tenía como entre mis pendientes en las cosas que quería hacer, pero no lo había hecho. El año pasado alguien me invitó a dar clases en una universidad que a mí me interesaba muchísimo dar clases ahí, pero nos pedían el B2, inglés en nivel B2. Y yo por supuesto que no lo tenía, así que me puse a estudiar para que pudiera entrar. Al final del año pasado resultó que ya cuando estaba a punto de ingresar, ya había entregado todos mis documentos y tal. Bueno, pues por algún problema administrativo ya no pude continuar con el proceso de selección. La verdad es que sí estaba muy ilusionada por eso, porque incluso me estaban pidiendo que diera clases en inglés para este año, a finales de este año, que
yo había pensado que justo tenía como año y medio para poder ya atreverme a dar una clase en inglés. Bueno, esto no pasó. En diciembre del año pasado, a principios de diciembre, a finales de noviembre, se suspendió el proceso. No, fue a principios de diciembre, se suspendió el proceso de contratación y bueno, pues ya se cerró la posibilidad de dar clases en esa institución. Sin embargo, me quedé con la espinita y dije, yo ya estoy aquí, ya estoy pues aprendiendo inglés, ahora sí, y de manera formal, y en una escuela que yo sé que es buena y que me gusta y que puedo pagar ahorita. Así que bueno, voy a continuar. Ahora, ¿cuál es la motivación personal? Pues me salieron muchas ideas, como siempre pasa. De pronto me vi dando clases de inglés, me vi dando, estudiando una especialidad de enseñanza del inglés, o sea, muchas cosas y me empezaron como muchas posibilidades, pero la que más me enamoró era la posibilidad de hacer traducción literaria. Obviamente, esto es una carrera aparte, esto es una formación también adicional que tendría que atravesar, pero esa fue como una de las cosas que más me motivó. Dije, y sí lo logro en algún momento, bueno, pues por lo menos tengo que dominar el inglés para ver si después puedo hacer traducción literaria. Sin embargo, cosa que sí me ha gustado muchísimo es todo el universo que puedo entender de autoras, autores que escriben literatura en inglés y que yo no había podido terminar de comprender por muchas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, a mí me motiva a seguir. Tan solo la posibilidad de entender absolutamente todo o lo más que se pueda de la gente que escribe en otro idioma, por lo menos en inglés. Ya después estaré viendo si se completa la meta de igual aprender el francés, que lo estudié en algún tiempo, hace tiempo, pero bueno, creo que tendría que retomarlo casi desde cero, dado que ya pasaron muchísimos años, pero bueno, ahí está como esa inquietud y eso a mí por lo menos me sirve muchísimo como motivación. Si la motivación solamente es el requisito, bueno, no importa, también es una motivación válida y suficiente para poder tener estas estrategias de cómo genero anclajes que me permitan entender para poder solucionar este requisito de titulación. Así que de todos modos funciona, pero hay que tenerlo claro. Bueno, al final me parece que estas estrategias pueden servir. Ya les había contado también en otro episodio que no sabía si iba a pasar el último nivel. Sí lo pasé, lo pancé por ahí, hay que mencionarlo porque por lo menos acá en el Poli no se pasa ningún idioma con menos de 80. Entonces, bueno, saqué 82, así que lo pancé. Achaco esto a toda la didáctica y que nunca me pude acoplar ni con el grupo, ni con el profesor, ni nada, pero ya estoy nuevamente en mi horario habitual y eso me ha fascinado. Además de que cuando terminé con el profesor que le encantaba ver series en lugar de dar clases, entré de nuevo al horario que estaba desde antes y el profesor que nos está dando este nivel, que ya es un nivel avanzado, es uno que ya nos había dado antes, el sudafricano que les digo, así que dije, bueno, después de la tortura caí en blandito y voy a volver a retomar como la sensación que yo tenía de aprendizaje, que sí los había logrado completamente. Estamos en eso, estoy empezando el nivel apenas, así que ya les contaré si se logró y cómo se logró. Pero bueno, espero que les sirvan estos tips. Yo soy Mamá Académica y nos vemos en otra emisión de Mamá Académica.